Hola, buenas a todos y a todas. En este vídeo vamos a hacer un resumen del tema 1, que se refiere al manejo de herramientas telemáticas de servicios de teleasistencia. Vamos a empezar por el primer apartado, que se refiere a la accesibilidad a la aplicación informática, uso de la contraseña personal. En los servicios de teleasistencia existen diferentes aplicaciones informáticas que permiten la comunicación de los trabajadores del centro de atención con la persona usuaria, así como la gestión de sus elementos. Para acceder a la aplicación informática de teleasistencia es necesario disponer de un nombre de usuario y una contraseña personal, exclusivos de cada operador, que garanticen la confidencialidad de los datos de los usuarios y el registro de las acciones realizadas. Entre los aspectos fundamentales que el profesional de teleasistencia debe considerar sobre la utilización del usuario y de la contraseña son la importancia de su confidencialidad, entendiendo que su uso es personal e intransferible y no deberá proporcionarse a ningún otro operador. Al finalizar la jornada de trabajo, cada operador cerrará su sesión en la aplicación para que ninguna otra persona pueda manejar el programa desde su usuario desde su contraseña. Lo habitual es dejar la aplicación abierta con la sesión cerrada para que el operador del siguiente turno pueda acceder rápidamente a sus datos sin necesidad de perder demasiado tiempo. Ahora vamos a ver el siguiente apartado del tema, que se refiere a la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos. En el servicio de teleasistencia se maneja información de carácter personal perteneciente al usuario del mismo, que es necesario proteger de cualquier persona ajena a la entidad, salvo en aquellos datos necesarios para la prestación del programa, a los que el usuario habrá autorizado por escrito. Uno de los principales derechos de los usuarios del servicio de teleasistencia es el respeto a la intimidad y a la confidencialidad de sus datos personales. En España, la confidencialidad y la protección de datos se recoge en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, que tiene por objeto garantizar el derecho fundamental del honor a la intimidad tanto personal como familiar. En el expediente del usuario se consideran datos de carácter personal los siguientes: datos personales como DNI, seguridad social, etcétera, datos sobre la situación del usuario, datos relativos a otros servicios que utiliza, datos sobre asistencia sanitaria, datos sobre la unidad de convivencia, recursos personales del usuario y datos relativos a la vivienda, así como la evaluación, seguimiento e incidencias del usuario en el servicio de teleasistencia. Vamos a ver otro apartado del tema que se refiere a los tipos de hardware y software de teleasistencia. Para prestar el servicio de teleasistencia es necesario disponer de un sistema de atención de alarmas que permite recibir y gestionar llamadas de los usuarios en el centro de atención. Este se compondrá de equipamiento hardware, que hace referencia a cada una de las partes materiales del sistema informático, y el software, que se refiere a las partes tangibles, las que se pueden tocar. En relación a las características del hardware en teleasistencia, es necesario destacar la importancia de tres elementos esenciales en este servicio: el dispositivo de teleasistencia, la unidad de control remoto y la central de atención. Los tipos de software que podemos encontrar en el servicio están el sistema de grabación, la aplicación informática y las bases de datos. Para atender las alarmas hay que seguir los siguientes pasos. En primer lugar, la identificación de la llamada, capturar la llamada, después atención de la llamada, codificación de la llamada mediante los códigos que tengamos en nuestra empresa, y por último, guardar los datos. Para tratar las agendas hay que seguir también los siguientes pasos: acceder al listado general, organización y planificación de las llamadas en función de la prioridad, seleccionamos la agenda, revisión de la fecha del usuario para ver qué otras llamadas se han realizado anteriormente y activación de la agenda y llamar al usuario. Ahora vamos a ver otro apartado del tema que se refiere a las técnicas de manipulación y regulación de herramientas telemáticas. Para asegurar la comunicación con el usuario, el operador puede manipular y regular herramientas telemáticas. Con el fin de garantizar la comunicación con la persona usuaria, el personal de teleasistencia deberá llevar a cabo una serie de técnicas de manipulación y regulación de las herramientas para iniciar, desarrollar y finalizar la comunicación. En primer lugar, a la hora de iniciar la comunicación, el operador debe asegurarse de que los auriculares y el micrófono que van a utilizar en las conversaciones con los usuarios o con otras personas, como por ejemplo los recursos a movilizar, están correctamente conectados al ordenador. No es necesario realizar siempre esta comprobación, sino solo en el caso de tener algún problema en la recepción de emisión de voz. En segundo lugar, con respecto al desarrollo de la comunicación, se podrán realizar diversas acciones en la aplicación informática para modular la conversación telefónica en las llamadas que se atiendan. Por ejemplo, llamar a recursos, poner en espera la llamada, alternar la comunicación entre dos o más llamadas, transferir la llamada, aumentar el volumen del micrófono de altavoz y cambiar de duplex a semiduplex y viceversa. Y por último, para finalizar la comunicación, que se contará con la opción de finalizar,
cuya selección implicará cortar la comunicación con el usuario cuando se establezca por motivo de alarma de terminal o de la UCR, teniendo en cuenta que éste por seguridad no podrá hacerlo. De esta forma se garantiza la comunicación siempre telefónica con él en las situaciones de emergencia. Por su parte, en las llamadas por agenda finalizará la comunicación tanto si la corta el operador desde la aplicación como si el usuario cuelga el auricular del teléfono, aunque como habíamos dicho en los protocolos de agendas será siempre el usuario el que cuelgue el teléfono en caso de llamadas por agenda. Después, por último, tenemos dos apartados. El siguiente es la identificación de las incidencias y el protocolo de actuación para la resolución de las mismas. Una incidencia es un acontecimiento que altera el normal funcionamiento del servicio y que es necesario resolver para dar continuidad adecuada al mismo. Las incidencias pueden ser respecto a las herramientas temáticas que pueden surgir en el domicilio del usuario o que pueden ocurrir en el centro de atención. Las herramientas telemáticas que pueden surgir en el domicilio, ¿cuáles son las incidencias? Una ausencia de red eléctrica, la ausencia de línea telefónica, la baja batería del terminal o de la UCR y la ausencia o fallos en el funcionamiento de los dispositivos. Las principales incidencias telemáticas que pueden ocurrir en el centro de atención son la ausencia de la red eléctrica, la caída del sistema de comunicaciones, los problemas informáticos y las dificultades de escucha. Las incidencias se registrarán diariamente a través de los diferentes documentos o formularios que la entidad responsable del servicio establezca, destacando que pueden existir tanto registros como protocolos o actuaciones hay que supervisar. Y por último vamos a hablar de la aplicación de la prevención de riesgos laborales en teleasistencia. La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales establece el marco legal para la prevención y el fomento de una cultura preventiva en el mercado laboral, y se destaca la importancia y la responsabilidad de la Administración pública en favorecer la mejora de las condiciones laborales como medida para incrementar la protección y seguridad de los trabajadores. Podemos distinguir una serie de factores que influyen determinantemente en la salud laboral de los trabajadores, entre los que destacan los factores derivados de las características de la organización del trabajo, factores y condiciones de seguridad y los factores medioambientales. A través de la ergonomía se ponen en marcha una serie de actuaciones para la adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y características de los trabajadores, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar de los mismos. Hasta aquí el resumen del tema 1. Cualquier duda, no dudéis en planteármela a través de la plataforma. Un saludo, hasta pronto, nos vemos en otros vídeos.